Imagina perder a tu familia en un trágico accidente y pasar 7 años creyendo que tu hija murió, solo para descubrir que todo fue una mentira. Alejandro Arizmendi, un empresario poderoso, ha vivido atormentado por la pérdida de su esposa y su hija, pero una visita a un orfanato cambia su vida para siempre. Allí, conoce a Sofía, una niña de 7 años con un parecido inquietante a su difunta esposa. Algo dentro de él le dice que esa niña es más que una coincidencia, y cuando empieza a investigar, se encuentra con una verdad aterradora: su hija nunca murió, fue arrebatada de sus brazos y criada en el anonimato. Detrás de todo, hay una traición impensable, un enemigo que hará lo imposible por mantenerlos separados y un pasado lleno de secretos oscuros que amenazan con destruirlo todo. Ahora, Alejandro debe luchar contra el tiempo, el peligro y las mentiras para recuperar a su hija antes de que sea demasiado tarde. ¿Logrará reunirse con ella? ¿O el destino volverá a arrebatársela? Ahora, conoce esta historia emocionante con todos los detalles. La lluvia caía sin tregua sobre la ciudad, tiñéndola de un gris melancólico. Las luces de los autos reflejaban su resplandor en el asfalto mojado, creando destellos borrosos y distorsionados. Para la mayoría de la gente, aquella era solo otra tormenta más. Para Alejandro Arizmendi, la lluvia siempre traía consigo el peso de los recuerdos. Desde el ventanal de su despacho, con un vaso de whisky en la mano, Alejandro observaba las gotas resbalar por el vidrio. En su otra mano, sostenía una fotografía vieja, gastada en las esquinas de tanto haberla sostenido. En la imagen, Camila sonreía con esa luz radiante que siempre la había caracterizado. Sostenía en brazos a su hija Valeria, que apenas tenía 1 año cuando la foto fue tomada. Alejandro deslizó los dedos por la imagen, con una expresión sombría. 7 años. 7 años desde aquella maldita noche en la que la tormenta también rugía con furia. Desde que su auto se deslizó en una carretera mojada y la tragedia le arrancó a su familia. El informe de la policía fue contundente. Accidente fatal. Nadie había sobrevivido. Señor Arizmendi. La voz de su mayordomo, Martín, lo sacó de sus pensamientos. El hombre mayor, de cabello entrecano y porte elegante, lo observaba con una mezcla de respeto y preocupación. La lluvia se ha intensificado. Tal vez quiera posponer su salida al orfanato esta semana. Alejandro exhaló pesadamente y dejó el vaso de whisky sobre la mesa. No. Iré como siempre. Martín asintió, aunque su expresión denotaba que no estaba del todo convencido. ¿Desea que le prepare el chofer el auto? No, conduciré yo. El mayordomo inclinó la cabeza y se retiró, dejándolo nuevamente solo. Alejandro se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la fatiga. Llevaba noches sin dormir bien. Los recuerdos lo asaltaban en cuanto cerraba los ojos. Se puso el abrigo y salió de su despacho, recorriendo los largos pasillos de su mansión. Una casa enorme, majestuosa, con techos altos y decoraciones impecables, pero vacía. Vacía como él. El garaje estaba iluminado con luces frías. Pasó de largo los autos deportivos y se dirigió a su SUV negra. No tenía ánimos para llamar la atención con lujos innecesarios. Encendió el motor y salió a la carretera. Mientras conducía, sintió una extraña sensación en el pecho, una opresión que no lograba explicar. Como si el destino estuviera a punto de ponerlo cara a cara con algo que cambiaría su vida para siempre. Las luces del orfanato San Miguel titilaban tenuemente bajo la lluvia. Era un edificio antiguo pero bien mantenido, con paredes de color crema y ventanas enmarcadas por cortinas sencillas. No era un lugar lujoso, pero había algo cálido en el ambiente, como si estuviera impregnado de esperanza. Alejandro estacionó su camioneta frente a la entrada principal. La lluvia golpeaba el parabrisas con insistencia, formando riachuelos en el cristal. Apagó el motor, respiró hondo y se quedó en silencio por unos segundos. Cada vez que venía aquí, una sensación extraña se instalaba en su pecho. Quizá porque veía en estos niños un reflejo de lo que su hija pudo haber sido. Se quitó el cinturón de seguridad y salió del auto. El aire estaba frío, impregnado con el aroma a tierra mojada. Caminó hacia la puerta del orfanato y tocó el timbre. «Voy». Se escuchó una voz al otro lado. Pocos segundos después, la puerta se abrió y apareció una mujer de mediana edad con un delantal azul sobre su ropa. Era la hermana Clara, la directora del orfanato. Su rostro amable se iluminó al verlo. «Señor Arizmendi, qué gusto verlo. Entre, por favor, hace mucho frío». Alejandro asintió con una leve sonrisa y cruzó la puerta. «Buenas tardes, hermana. Espero no haber llegado en mal momento». «Para nada, los niños estarán encantados de verlo. Siempre preguntan por usted».
Caminó junto a ella por el pasillo principal. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, y a lo lejos se escuchaban las risas y las voces de los niños. Hoy trajimos algunas donaciones más, comentó Alejandro mientras avanzaban. Alimentos, ropa, juguetes. También envié un cheque para los gastos médicos que mencionó la última vez. La hermana Clara se detuvo por un momento y lo miró con gratitud. No sé cómo agradecerle todo lo que hace por nosotros. Su ayuda ha cambiado la vida de muchos niños aquí. Alejandro se encogió de hombros, incómodo con los elogios. No hago nada extraordinario. La hermana Clara le dedicó una sonrisa comprensiva y continuaron su camino. Al llegar al salón de recreación, encontraron a un grupo de niños jugando con bloques de colores. Alejandro los observó con una leve sonrisa y se agachó para saludarlos. «Señor Alejandro», gritó uno de los niños, corriendo a abrazarlo. «Nos trajo dulces otra vez», dijo otro, con los ojos brillando de emoción. Alejandro rió y sacó una bolsa con chocolates de su abrigo. «Claro que sí. Pero tienen que compartirlos con todos, ¿eh?». Los niños gritaron de alegría y corrieron a repartir los dulces. Pero entonces, algo llamó su atención. En la esquina más alejada de la habitación, sentada en el suelo con un viejo osito de peluche en sus brazos, había una niña. Era diferente a los demás. No jugaba, no reía. Solo observaba en silencio, con la mirada baja y una expresión seria. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en ella que le resultaba perturbadoramente familiar. Respiró hondo y se acercó lentamente. «Hola, pequeña», dijo con suavidad, agachándose a su altura. «¿Cómo te llamas?». La niña levantó la vista y, en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Alejandro, él sintió que el mundo se detenía. Esos ojos eran idénticos a los de Camila. Un nudo se formó en su garganta. Su piel se erizó. El corazón le martillaba el pecho. La niña lo miró con desconfianza, abrazando con más fuerza su peluche. «Sofía», respondió finalmente, con voz baja. Alejandro sintió un mareo repentino. Sofía. El nombre, la edad, el rostro. Todo encajaba de una manera aterradora. La hermana Clara, que había estado observando la escena, se acercó con curiosidad. «Señor Arismendi, ¿se siente bien?». Alejandro tragó saliva y se obligó a apartar la vista de la niña. «Sí, solo». No podía terminar la frase. No podía apartar la sensación de que esa niña no era cualquier niña. Y de que, de alguna forma imposible, la vida le estaba jugando una cruel broma. La lluvia no daba tregua. Afuera, las gotas golpeaban con furia los ventanales del orfanato, acompañadas de un viento gélido que hacía crujir las viejas maderas del edificio. Pero Alejandro no sentía el frío. No sentía nada. Solo podía pensar en esos ojos. El rostro de Sofía había quedado grabado en su mente como una marca imborrable. Desde el momento en que la vio, algo dentro de él había cambiado. No era una simple coincidencia. No podía serlo. Ella se parecía demasiado a Camila. Demasiado a Valeria. Alejandro se pasó una mano por el rostro, intentando despejar su mente. Sentía un nudo en el pecho, una sensación de vértigo que no recordaba haber experimentado en años. La hermana Clara lo miraba con el ceño fruncido, notando su expresión perturbada. «Señor Arismendi, ¿está seguro de que se siente bien? Parece pálido». Alejandro inhaló profundamente y asintió, aunque su voz sonó débil cuando habló. «Sí, solo, es que esa niña». Sus ojos se desviaron nuevamente hacia Sofía. La pequeña seguía en su rincón, abrazando su peluche con la misma expresión reservada. Alejandro intentó calmar la avalancha de pensamientos en su mente. No podía hacer suposiciones sin sentido. Necesitaba respuestas. Se aclaró la garganta y miró a la directora con seriedad. «Hermana Clara, ¿puedo preguntarle algo sobre Sofía?». La mujer parpadeó, sorprendida por su interés repentino. «Por supuesto. ¿Qué quiere saber?». Alejandro tardó unos segundos en formular su pregunta. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?». La monja suspiró y miró hacia la niña con melancolía. «Llegó hace 7 años, más o menos. Fue dejada en la puerta del orfanato en una noche de tormenta, cuando era apenas un bebé». El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. 7 años. La misma cantidad de tiempo desde el accidente. El aire pareció volverse más pesado a su alrededor. 1.000.000 de pensamientos cruzaron su mente en un instante. ¿Saben algo de sus padres? ¿De dónde vino?, preguntó con la voz tensa. La hermana Clara negó con la cabeza. Nada. No tenía ningún documento, ninguna nota, nada que indicara quién era.
Solo la encontramos ahí afuera, envuelta en una manta. Alejandro sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Era imposible. No podía ser. Pero la coincidencia era escalofriante. Sofía tenía la misma edad que tendría Valeria si estuviera viva. Apareció en un orfanato la misma noche en que su hija desapareció. Y sus ojos eran los ojos de Camila. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada fibra de su ser le decía que algo no cuadraba, que había algo más en esta historia. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó finalmente. La hermana Clara dudó un momento, pero al ver la intensidad en su mirada, asintió. Por supuesto. Pero tenga en cuenta que Sofía es una niña reservada. No se abre fácilmente con los extraños. Alejandro se acercó con cautela. Se arrodilló frente a la niña, quien lo miró con desconfianza. Hola de nuevo, Sofía, dijo con suavidad. Ella no respondió. Solo apretó más a su osito de peluche. Alejandro esbozó una pequeña sonrisa y sacó de su bolsillo un caramelo envuelto en papel brillante. ¿Te gustan los dulces? Sofía miró el caramelo por unos segundos, pero no lo tomó. No deberías hablar conmigo, murmuró de repente. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? La niña bajó la mirada. Porque cada vez que alguien se interesa en mí, desaparece. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué quieres decir? Sofía lo miró con ojos llenos de algo que Alejandro no supo identificar. Todos los que intentaron adoptarme se fueron. Todos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo que se fueron? Sofía abrazó más fuerte a su osito y susurró. Los alejaron de mí. Alejandro sintió que su piel se erizaba. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Por qué alguien querría mantener a esta niña aquí? Miró a la hermana Clara, quien suspiró. Es cierto, dijo con pesar. Ha habido varias familias que han querido llevarse a Sofía. Pero por alguna razón, siempre ocurre algo. Documentos que se extravían, trámites que se retrasan, familias que de repente cambian de opinión sin razón aparente. Alejandro sintió que algo en su interior se encendía. Una mezcla de furia, confusión y desesperación. ¿Nunca han investigado más a fondo?, preguntó, sintiendo la rabia crecer dentro de él. La monja se encogió de hombros. Hemos intentado, pero nunca encontramos nada concreto. Es como si alguien no quisiera que ella se fuera de aquí. El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. Todo esto era demasiado extraño, demasiado sospechoso. Miró a Sofía de nuevo. Había algo en ella, algo que le hacía sentir que, si se iba ahora sin investigar más, se arrepentiría para siempre. Respiró hondo y tomó una decisión. Hermana Clara, dijo con firmeza, quiero ayudar. Quiero averiguar quién es realmente Sofía. La monja lo miró con sorpresa. Señor Arismendi, esto no es algo fácil. Lo sé, interrumpió él. Pero tengo recursos. Puedo contratar a investigadores, contactar a abogados. Lo que sea necesario. La hermana Clara suspiró, pero asintió. Si realmente quiere hacerlo, no lo detendré. Pero le advierto, hay cosas que quizás sería mejor no remover. Alejandro sostuvo la mirada de la mujer con determinación. Prefiero enfrentar la verdad que vivir con la duda. Se volvió hacia Sofía y le dedicó una leve sonrisa. Te prometo que voy a ayudarte. La niña parpadeó, sorprendida. Por primera vez en toda la conversación, su expresión cambió. No dijo nada, pero Alejandro notó algo en sus ojos. Esperanza. No lo sabía aún, pero esa promesa lo llevaría a descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Y que lo enfrentaría cara a cara con un pasado que jamás imaginó que aún estuviera vivo. El rugido del motor de la SUV negra rompía el silencio de la noche. Alejandro conducía sin rumbo fijo, con la mente atrapada en una maraña de pensamientos que no lo dejaban respirar. Cada semáforo, cada faro de automóvil que pasaba a su lado, cada gota de lluvia que se deslizaba por el parabrisas, todo se sentía distante, irreal. Su cabeza seguía en aquel orfanato. En Sofía. Su parecido con Valeria era aterrador. Alejandro cerró los ojos por un instante, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Sofía tenía 7 años. Fue dejada una noche de tormenta. Sin nombre. Sin identidad. Sin historia. La misma noche en que él perdió a su esposa y a su hija. ¿Qué significaba todo esto? Alejandro no creía en las coincidencias. Nunca lo había hecho. En los negocios, en la vida, todo tenía una razón de ser. Y esto era demasiado grande para ser una simple casualidad. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto.
Sin apartar la vista del camino, lo tomó y contestó. ¿Alejandro? Era Martín, su mayordomo de confianza. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro con voz tensa. Lo noto alterado, señor. Regresó muy tarde y salió de inmediato sin decir a dónde iba. ¿Todo está bien? Alejandro pasó una mano por su rostro, exhalando con cansancio. No. Nada está bien. Martín guardó silencio por unos segundos. ¿Tiene algo que ver con su visita al orfanato? Alejandro presionó la mandíbula. Martín lo conocía demasiado bien. Sí, admitió. Martín, creo que encontré a Valeria. El mayordomo se quedó en silencio, pero Alejandro podía imaginar su rostro de incredulidad. Señor, no estoy loco, Martín. Se parece a Camila. Tiene los mismos ojos. La misma edad que Valeria tendría ahora. Alejandro, han pasado 7 años. Lo sé, respondió con brusquedad. Pero dime una cosa, Martín. Si hubiera una posibilidad, por mínima que sea, de que ella estuviera viva, ¿no la tomarías? El silencio del otro lado se prolongó por varios segundos. ¿Qué va a hacer?, preguntó finalmente Martín. Alejandro miró el reloj del tablero. Eran casi las 10 de la noche, pero no podía esperar hasta la mañana. Voy a buscar respuestas. Martín suspiró. Señor, tenga cuidado. Alejandro colgó sin responder. En su cabeza, ya había tomado una decisión. Si alguien había mantenido a su hija alejada de él, iba a encontrarlo. Y no iba a permitir que le arrebataran a Valeria una segunda vez. El primer paso. Alejandro llegó a su mansión y entró directamente a su despacho. Encendió la luz, caminó hasta su escritorio y abrió uno de los cajones. Allí, bajo una carpeta de documentos financieros, estaba una caja de madera. La abrió con manos temblorosas. Dentro, cuidadosamente guardados, estaban los expedientes del accidente, los informes policiales, las pruebas forenses, la última evidencia de la noche en que perdió a su familia. Alejandro desplegó los documentos sobre su escritorio y comenzó a revisar cada detalle con atención obsesiva. Uno de los papeles en particular captó su interés. No se encontraron sobrevivientes en el vehículo. Frunció el ceño. Recordaba perfectamente que la policía había determinado que Camila y Valeria habían muerto en el impacto. Pero ahora, al leerlo nuevamente, sintió que algo no cuadraba. El informe decía que el auto se incendió casi por completo tras el choque. Las pruebas de ADN fueron concluyentes. Pero, ¿y si alguien manipuló la información? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si Valeria nunca murió en ese accidente? Sus manos temblaban. La idea era aterradora, pero al mismo tiempo, lo llenó de una emoción que no había sentido en años: esperanza. Una pista inesperada. Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. «Necesito que investigues algo», dijo en cuanto la persona contestó. Al otro lado de la línea, un hombre con voz grave respondió. «¿De qué se trata?». «Quiero que busques información sobre un expediente policial de hace 7 años. El accidente de mi esposa e hija». Hubo un breve silencio. «¿Por qué ahora?». Alejandro se apoyó en su escritorio, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Porque creo que me mintieron». El investigador no hizo más preguntas. «Te llamaré en cuanto tenga algo». Alejandro colgó. Apretó los puños, sintiendo como la ansiedad lo devoraba por dentro. Si su hija estaba viva, entonces alguien había decidido separarla de él. Y ese alguien iba a pagar. El regreso al orfanato. A la mañana siguiente, Alejandro volvió al orfanato. La hermana Clara lo recibió con sorpresa. «Señor Arismendi, qué inesperado. Necesito hablar con usted», dijo él sin rodeos. La mujer lo llevó a su oficina y se sentó frente a él. «Dígame, ¿qué sucede?». Alejandro tomó aire y soltó la pregunta que lo había estado carcomiendo toda la noche. ¿Alguna vez intentaron averiguar el origen de Sofía? La hermana Clara frunció el ceño. «Claro que sí. Pero no logramos nada». «¿Cómo fue que llegó aquí exactamente?». La monja suspiró. «Fue hace 7 años, una noche lluviosa. Una mujer la dejó en la puerta del orfanato y desapareció». El corazón de Alejandro latió con fuerza. ¿Tienen registro de esa mujer? La hermana Clara negó con la cabeza. «No. Nunca supimos quién era». Alejandro sintió que la rabia hervía en su interior. Alguien sabía la verdad. Y alguien había tomado a su hija y la había abandonado aquí. «Necesito ver todos los archivos de Sofía», dijo con firmeza. La hermana Clara dudó. «No sé si pueda». «Por favor», interrumpió Alejandro.
La monja lo miró fijamente, y finalmente asintió. Se levantó y fue hacia un viejo archivador. Buscó entre los expedientes hasta que sacó una carpeta manila. Aquí está. Alejandro tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió. Lo primero que vio fue una foto de Sofía cuando era bebé. Y en ese momento, lo supo. Era Valeria. La reconoció al instante. El mismo rostro. Los mismos ojos. Las mismas facciones de Camila. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. Su hija estaba viva. Y ahora que la había encontrado, no iba a dejar que nadie lo separara de ella otra vez. El sonido del viento golpeando contra las ventanas del orfanato era lo único que Alejandro escuchaba mientras sostenía la carpeta en sus manos. Su respiración se entrecortó y un nudo de emoción se formó en su garganta. Era ella. No podía haber dudas. Sofía era Valeria. Su hija. El corazón le latía con tanta fuerza que podía sentirlo retumbando en sus oídos. 7 años. 7 malditos años creyendo que estaba muerta. Se obligó a respirar hondo y pasó las páginas con manos temblorosas. En cada documento había información fragmentada sobre la niña. La fecha en que llegó al orfanato. Su estado de salud. Pero lo que más le llamó la atención fue el informe policial. Menor encontrada en la entrada del Hospital General de la ciudad. No se encontró registro de los padres. Transferida al orfanato por orden judicial. Alejandro sintió que el estómago se le hundía. Hospital General. Ese era el mismo hospital al que lo habían llevado después del accidente. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo había llegado Valeria hasta ahí? ¿Quién la dejó? Hermana Clara, su voz sonó ronca y áspera. ¿Puedo llevarme esta carpeta? La monja lo miró con recelo. Señor Arismendi, sé que está conmovido, pero si lo que usted piensa es cierto, esto no es solo un error. Alguien ocultó a esta niña. Alejandro cerró la carpeta con un golpe seco. Y voy a descubrir quién fue. Se puso de pie y se dirigió a la puerta con pasos apresurados. ¿Qué va a hacer?, preguntó la hermana Clara. Alejandro se detuvo en el umbral, con los músculos tensos por la rabia contenida. Voy a encontrar a la persona que hizo esto. Y voy a recuperar a mi hija. Salió del orfanato como un vendaval, sintiendo la adrenalina recorriendo su cuerpo. Por primera vez en 7 años, tenía una razón real para seguir adelante. Las primeras respuestas. Esa misma noche, Alejandro llamó a su investigador privado, León Ortega, un exdetective que ahora trabajaba para él en casos delicados. Necesito que consigas todos los registros del Hospital General de hace 7 años, ordenó Alejandro apenas León contestó. ¿Busco algo en particular? Sí. Un bebé que fue ingresado la misma noche del accidente de mi esposa e hija. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Dios. Alejandro, ¿crees que? Lo creo. Pero necesito pruebas. Déjame unas horas. Te llamaré en cuanto tenga algo. Alejandro colgó y se pasó una mano por el rostro. Cada minuto que pasaba, más claro le quedaba que alguien lo había engañado durante años. ¿Pero quién? ¿Por qué? Sentía rabia, impotencia, pero también esperanza. Si Valeria había sobrevivido, eso significaba que aún podía recuperarla. Y estaba dispuesto a hacerlo cueste lo que cueste. La revelación inesperada. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró en la mesita de noche. Alejandro lo tomó de inmediato. Dime que tienes algo. León Ortega habló con voz grave. Tengo mucho más que algo. Alejandro, creo que debes sentarte. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Dímelo. El detective exhaló antes de hablar. Encontré el registro de una niña que ingresó al Hospital General la misma noche de tu accidente. Alejandro sintió que su pecho se oprimía. Sigue. No tenía identificación. La encontraron en la carretera, cerca del lugar del choque. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué? No termina ahí. Según los informes, la niña estaba inconsciente pero sin heridas graves. El informe médico decía que sobrevivió milagrosamente. Alejandro cerró los ojos. Valeria había estado viva todo este tiempo. Pero lo peor estaba por venir. Alejandro, hay algo más. El tono de León cambió. El médico que la recibió esa noche ordenó que fuera trasladada a un orfanato sin hacer ninguna prueba de ADN. Alejandro se quedó sin aliento. ¿Quién fue ese médico? León guardó silencio por un momento. Ricardo Monteverde. Alejandro sintió que el estómago se le hundía. Ese nombre lo conocía demasiado bien. Porque Ricardo Monteverde no era cualquier médico. Era su suegro. La traición.
Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su propio suegro. El padre de Camila. El hombre que siempre lo había despreciado. Recordó las discusiones, las veces que Ricardo le había dicho que Camila nunca debió casarse con él. ¿Y ahora? ¿Había sido él quien le arrebató a Valeria? Alejandro se levantó de golpe, con el corazón latiéndole con furia en el pecho. Voy a verlo. Ahora mismo. Alejandro, espera. Debemos hacerlo con cuidado. No. Voy a exigirle la verdad. Colgó antes de que León pudiera responder. Se puso un abrigo, tomó las llaves de su auto y salió de la mansión como una tormenta. Si Ricardo Monteverde había robado a su hija, iba a hacer que lo pagara. El enfrentamiento. La casa de Ricardo Monteverde estaba en una zona exclusiva de la ciudad. Alejandro golpeó la puerta con fuerza hasta que un mayordomo le abrió con el ceño fruncido. Señor Arismendi, son las 4 de la madrugada. Hazlo despertar. Ahora. El mayordomo titubeó, pero al ver la expresión de Alejandro, asintió y subió las escaleras. Pocos minutos después, Ricardo Monteverde apareció en el umbral, con su bata de seda y una expresión de molestia. ¿Alejandro? ¿Qué diablo significa esto? Alejandro sintió la furia arder en su interior. Dime la verdad. Ricardo frunció el ceño. ¿De qué demonios hablas? Alejandro dio un paso adelante, con la mandíbula tensa. ¿Qué hiciste con mi hija? El rostro de Ricardo se congeló. Por un instante, el silencio se apoderó del lugar. Y entonces, Monteverde esbozó una sonrisa fría. Así que lo descubriste. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué? Ricardo se cruzó de brazos, sin la menor muestra de arrepentimiento. Porque tú destruiste la vida de mi hija. No iba a dejar que también arruinaras la de mi nieta. Alejandro sintió la furia explotar dentro de él. Su propia hija. Su sangre. Le habían robado 7 años de su vida. Apretó los puños y lo miró con furia asesina. ¿Me vas a decir dónde está todo lo que hiciste, o juro que te haré pagar? Monteverde sonrió. Si quieres recuperar a tu hija, vas a tener que luchar por ella. El aire en la casa de Ricardo Monteverde se volvió denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar dentro de aquellas 4 paredes. Alejandro lo miró fijamente, con el cuerpo tenso y los puños apretados. Había esperado una negación, una mentira, una excusa. Pero no esperaba que Ricardo admitiera la verdad con tanta frialdad. ¿Así que lo descubriste? Repitió Monteverde con una sonrisa burlona. Alejandro sintió como la rabia le quemaba la piel. ¿Por qué? Su voz era un gruñido bajo, contenido solo por una fuerza de voluntad al borde de romperse. Monteverde se encogió de hombros con absoluta calma. Porque no ibas a ser un buen padre para ella. Porque tú no merecías criar a Valeria. El estómago de Alejandro se hundió. No era posible. No podía estar escuchando esto. Tú, su voz tembló de furia, tú me hiciste creer que mi hija estaba muerta. Monteverde sonrió de lado y tomó asiento en uno de sus elegantes sillones de cuero. Valeria no tenía que crecer bajo la sombra de un hombre como tú. Alguien obsesionado con su trabajo. Alguien que no pudo ni salvar a su propia esposa. Alejandro sintió como si le hubieran golpeado el pecho con una piedra. Ese comentario no solo era cruel, sino que había sido intencional. Pero no iba a permitir que lo derrumbara. No esta vez. Respiró hondo y dio un paso hacia Monteverde. Dime dónde está mi hija. Monteverde chasqueó la lengua y se recargó en el sillón, disfrutando el momento. No lo sé. Hace años que dejé de seguirle la pista. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Cómo que dejaste de seguirle la pista? Lo que oíste, Monteverde lo miró con indiferencia. La dejé en el orfanato porque era lo mejor para ella. La sangre de Alejandro hirvió en su interior. Era mi hija. Gruñó, perdiendo el control. No era tu decisión. Monteverde lo miró sin inmutarse. Sí lo era. Alejandro sintió el impulso de golpearlo ahí mismo. Pero no podía. Porque tenía que encontrar a Valeria. No podía perder el control ahora. Dio un paso atrás y lo miró con una frialdad que rivalizaba con la de su suegro. Voy a encontrarla, dijo con voz firme. Y cuando lo haga, te juro que pagarás por lo que hiciste. Monteverde rió con burla. Me encantaría verte intentarlo. Pero Alejandro ya no lo escuchaba. Dio media vuelta y salió de la casa con pasos pesados. Su corazón latía con fuerza. Tenía que apresurarse. Porque ahora sabía que su hija nunca había estado a salvo. Y si no actuaba rápido, podría perderla otra vez. El peligro acecha. Esa misma noche, Alejandro volvió a llamar a León Ortega, su investigador.
Monteverde lo hizo, dijo sin preámbulos. Se llevó a Valeria del hospital y la dejó en el orfanato. León maldijo del otro lado de la línea. ¿Tienes pruebas? No todavía, Alejandro exhaló con frustración. Pero no importa. Necesito que sigas buscando cualquier pista sobre quién pudo haber estado involucrado. Si Ricardo tuvo cómplices, quiero saberlo. León asintió. Voy a revisar registros bancarios, llamadas y cualquier movimiento sospechoso de hace 7 años. Alejandro colgó y se dejó caer en el sillón de su despacho. Todo era una maldita pesadilla. Pero no podía detenerse. A la mañana siguiente, regresó al orfanato. Cuando entró, la hermana Clara lo recibió con el rostro tenso. Señor Arizmendi, ocurrió algo. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué pasó? La monja bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Anoche, vinieron a preguntar por Sofía. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién? No lo sé, admitió la hermana Clara. Eran 2 hombres, vestidos de traje. Dijeron que eran abogados y que tenían órdenes de llevársela. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Monteverde. Él sabía que Alejandro la había encontrado. Y ahora intentaba llevársela otra vez. ¿Dónde está Sofía ahora? Preguntó con urgencia. Está bien, la escondimos. Pero tengo miedo, señor Arizmendi. Si esa gente tiene poder, pueden encontrar la forma de sacarla de aquí. Alejandro sintió una furia ardiente en su interior. No iba a permitirlo. Miró a la hermana Clara con determinación. Voy a protegerla. Cueste lo que cueste. La monja lo miró con nerviosismo. ¿Qué va a hacer? Alejandro no dudó en responder. Voy a llevarme a mi hija de aquí. La huida. Esa noche, Alejandro regresó al orfanato con un plan. Sabía que la ley no estaba de su lado. Técnicamente, no tenía ningún derecho legal sobre Sofía aún. Pero si Monteverde planeaba llevársela antes de que él pudiera demostrar la verdad, entonces no tenía opción. Tenía que sacarla del orfanato ahora. Cuando llegó, la hermana Clara lo llevó a la habitación donde Sofía dormía. Alejandro se acercó lentamente y la observó. La niña dormía abrazando su osito de peluche, su respiración tranquila. Era su hija. Y después de 7 años, estaba frente a ella. Sintió un nudo en la garganta y se arrodilló junto a la cama. Sofía, susurró con suavidad. La niña se removió y abrió los ojos. Cuando lo vio, parpadeó con confusión. ¿Señor Alejandro? Él le dedicó una leve sonrisa. Tenemos que irnos, pequeña. Sofía se incorporó lentamente, frotándose los ojos. ¿Por qué? Alejandro tragó saliva. No podía decirle toda la verdad aún. Porque quiero protegerte. ¿Confías en mí? Sofía lo miró fijamente. Hubo un momento de silencio. Y entonces, la niña asintió. Sí. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de emoción. Bien. Entonces vámonos. La tomó en brazos y salió de la habitación con pasos silenciosos. La hermana Clara abrió la puerta trasera del orfanato y le deseó suerte. Que Dios los proteja, señor Arizmendi. Alejandro asintió y se dirigió a su auto. Colocó a Sofía en el asiento trasero y abrochó su cinturón. Cuando encendió el motor, supo que no había vuelta atrás. Monteverde intentaría detenerlo. Pero Alejandro ya había perdido a su hija una vez. No iba a permitir que se la arrebataran otra vez. Nunca más. El motor rugió en la noche mientras Alejandro aceleraba por la carretera desierta. Las luces de la ciudad se desvanecían en el retrovisor, cada vez más lejanas, mientras conducía con el cuerpo tenso y la mente enfocada en un solo objetivo, mantener a Sofía a salvo. Miró por el espejo retrovisor. La niña estaba en el asiento trasero, abrazando su osito de peluche con fuerza. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz baja. Alejandro exhaló lentamente. A un lugar seguro, Sofía. No te preocupes, estarás bien. Sofía asintió, pero su mirada reflejaba la sombra de la incertidumbre. Alejandro volvió la vista al frente. No podía permitirse fallar. No esta vez. Porque si lo hacía, perdería a su hija para siempre. El peligro en la carretera. Alejandro tomó una ruta secundaria, alejándose de la ciudad. Sabía que Monteverde lo estaba buscando. Sabía que, si lograba alcanzarlo, haría cualquier cosa para separarlo de Sofía. Pero no iba a dejar que eso sucediera. Aceleró un poco más. El reloj en el tablero marcaba las 3 de la madrugada. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por los faros del auto. Y entonces, en el espejo retrovisor, las vio.
Dos camionetas negras acercándose a toda velocidad. El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. Lo encontraron. Maldición, susurró entre dientes. Sofía levantó la cabeza. ¿Qué pasa? Alejandro intentó mantener la calma en su voz. Nada, pequeña. Solo agárrate fuerte, ¿sí? Sofía lo miró con preocupación, pero asintió y se sujetó del asiento. Las camionetas se acercaban más. Intentó calcular sus opciones. Si lo alcanzaban, estaba perdido. Tenía que escapar. Pisó el acelerador. El velocímetro subió rápidamente. 100 km por hora, 120 km por hora. Pero las camionetas también aumentaron la velocidad. Uno de los vehículos se colocó a su lado. Alejandro giró bruscamente el volante. El auto derrapó en el asfalto mojado, alejándose de sus perseguidores. Sofía soltó un pequeño grito, pero Alejandro la tranquilizó. Todo está bien, pequeña. Solo sujétate. Los hombres de Monteverde no se rindieron. El segundo auto intentó cerrarle el paso. Alejandro apretó los dientes y giró a la derecha, entrando en una carretera secundaria llena de curvas. La SUV derrapó en el lodo, pero logró mantener el control. Las camionetas lo siguieron, acercándose peligrosamente. Y entonces, uno de los vehículos intentó embestirlo. Alejandro reaccionó en el último segundo. Giró el volante violentamente, esquivando el impacto. El auto de los hombres de Monteverde perdió el control y se salió del camino, chocando contra un poste de luz. Pero la otra camioneta seguía tras él. Alejandro respiró hondo. Tenía que hacer algo. Apretó los labios y fijó la vista en la carretera. A pocos metros adelante, vio un camino angosto que bajaba hacia una zona boscosa. Era su única oportunidad. Pisó el freno de golpe y giró el volante. La SUV derrapó, girando en un ángulo cerrado. El auto enemigo no tuvo tiempo de reaccionar y pasó de largo, perdiéndolo de vista. Alejandro aceleró por el camino de tierra, alejándose de la carretera principal. Los árboles se cerraban a su alrededor, cubriendo el vehículo en la oscuridad. Finalmente, tras varios minutos de tensión, el peligro quedó atrás. Alejandro aflojó ligeramente la presión en el volante. ¡Lo logramos! Sofía lo miró con ojos grandes. ¿Nos estaban siguiendo? Alejandro respiró hondo y le sonrió con ternura. Sí, pero estamos bien ahora. Nadie te va a hacer daño. Sofía no dijo nada, pero su pequeña mano se aferró a la manga de su chaqueta. Alejandro sintió su corazón encogerse. Esa niña había pasado por tanto, y él ni siquiera había estado allí para protegerla. Pero ahora, no la dejaría nunca más. El escondite. Alejandro condujo hasta una cabaña en las montañas, una propiedad que había comprado años atrás para alejarse del mundo cuando lo necesitaba. Se bajó del auto y cargó a Sofía en brazos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, cansada pero tranquila. Entraron en la cabaña y Alejandro cerró la puerta con llave. Aquí estaremos seguros, pequeña. Sofía asintió, frotándose los ojos con sueño. Alejandro la llevó hasta el sofá y la arropó con una manta. Descansa. ¿Te quedarás aquí?, preguntó ella en un susurro. Alejandro sonrió y le acarició el cabello. No voy a ningún lado. Sofía cerró los ojos. Alejandro se quedó mirándola por largos minutos. Había hecho lo imposible para salvarla, pero aún no estaba a salvo. Monteverde no se daría por vencido tan fácilmente. La verdadera batalla aún no había terminado. Y Alejandro sabía que la única forma de ganar era destruyendo a su enemigo por completo. Apretó los puños y tomó una decisión. Monteverde iba a pagar por todo. Y nadie iba a impedirle recuperar a su hija. La brisa helada de la montaña entraba por las ventanas de la cabaña, moviendo las cortinas con suavidad. Afuera, la noche era oscura y silenciosa, pero dentro, Alejandro no podía dormir. Sofía descansaba en el sofá, respirando con tranquilidad, abrazada a su osito de peluche. Su hija. 7 años sin saber que estaba viva. 7 años robados. Y ahora, después de tanto dolor, después de tantos obstáculos, la tenía de vuelta. Alejandro pasó una mano por su rostro y exhaló. No podía permitirse descansar todavía. Monteverde no se rendiría. No hasta que le arrebatara a Sofía otra vez. Y Alejandro no iba a permitirlo. Nunca más. Sacó su teléfono y marcó un número. Ortega. La voz ronca del investigador sonó al otro lado de la línea. Tenemos que terminar con esto. Monteverde tiene que caer. Hubo un breve silencio. Ya tengo lo que necesitas, respondió Ortega. Pruebas suficientes para enterrarlo de por vida.
Alejandro sintió una oleada de determinación. Nos vemos en una hora. Colgó y miró a Sofía. Su hija. Su pequeña. Se acercó a ella y le besó la frente con ternura. Te prometo que esta será la última noche que tengas que vivir con miedo. Y salió a enfrentar la batalla final. La caída de Monteverde. Alejandro llegó a una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Ortega ya estaba ahí, con una carpeta de documentos en las manos. Aquí está todo, dijo, entregándole la carpeta. Registros bancarios, llamadas interceptadas, documentos falsificados. Alejandro hojeó los papeles con el ceño fruncido. Cada uno de ellos era una prueba irrefutable de que Monteverde había manipulado registros hospitalarios, sobornado jueces y ocultado a Valeria. Alejandro levantó la vista. ¿Es suficiente para acabar con él? Ortega sonrió de lado. Es suficiente para meterlo en prisión por el resto de su vida. Alejandro asintió lentamente. Bien. Entonces hagámoslo. Ortega tomó su teléfono y realizó una llamada. Tenemos lo que necesitamos. Muevan todo. Apenas colgó, miró a Alejandro con seriedad. La policía lo arrestará esta noche. Alejandro sintió una oleada de alivio y rabia al mismo tiempo. Finalmente, Monteverde pagaría por todo lo que hizo. Pero la batalla aún no había terminado. Porque Alejandro tenía algo que decirle en persona. El enfrentamiento final. Monteverde estaba sentado en su lujoso despacho cuando Alejandro irrumpió en su casa. ¿Qué demonios haces aquí?, bufó el hombre mayor, poniéndose de pie. Alejandro lo miró con una frialdad gélida. Vine a verte caer. Monteverde frunció el ceño, pero entonces escuchó las sirenas de la policía en la distancia. Se tensó. ¿Qué hiciste? Alejandro arrojó la carpeta con pruebas sobre el escritorio. Todo esto te pertenece. Son los documentos que prueban cada crimen que cometiste. Cada soborno. Cada mentira. Cada vida que arruinaste. Monteverde miró los papeles con incredulidad. No puedes hacerme esto. Soy intocable. Alejandro sonrió con amargura. Ya no lo eres. La puerta se abrió de golpe y los agentes de policía entraron. Monteverde retrocedió, sus ojos llenos de furia. Esto no se quedará así, maldito. Te arrepentirás. Alejandro lo miró con una calma peligrosa. ¿Arrepentirme? Me arrepiento de haber confiado en ti. De haberte dejado quitarme a mi hija. Monteverde apretó los puños. Esa niña estaría mejor sin ti. Y fue en ese momento que Alejandro sintió que la furia lo consumía. Sin pensarlo dos veces, se lanzó sobre Monteverde y le asestó un puñetazo en el rostro. El hombre cayó al suelo, aturdido. Los policías corrieron a separarlos, esposándolo de inmediato. Alejandro se pasó la mano por la mandíbula, respirando con dificultad. Se inclinó sobre Monteverde y le susurró. Ahora me toca a mí cuidar de ella. Y nunca más la volverás a tocar. Monteverde lo miró con odio, pero Alejandro ya no sentía miedo. Solo sentía paz. Por fin, todo había terminado. El reencuentro con su hija. Esa noche, Alejandro regresó a la cabaña. Sofía estaba despierta, sentada en el sofá, esperándolo. Cuando lo vio entrar, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Tenía miedo de que no volvieras, susurró contra su pecho. Alejandro sintió un nudo en la garganta y la estrechó entre sus brazos. Nunca más me iré, Sofía. Nunca más. Sofía lo miró con ojos brillantes. ¿Me prometes que nunca me dejarás? Alejandro acarició su cabello con ternura. Te lo prometo, Valeria. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Valeria? Alejandro tragó saliva. Ese es tu verdadero nombre. Eres mi hija. Los ojos de Sofía se abrieron con asombro. ¿Tú eres mi papá? Alejandro sintió que su pecho se llenaba de emoción. Sí, pequeña. Soy tu papá. Sofía se quedó en silencio por un momento, y entonces, sin previo aviso, se lanzó a sus brazos con lágrimas en los ojos. Papá. Alejandro la sostuvo con fuerza, con el corazón desbordándose de felicidad. Mi amor. Se quedaron abrazados por largos minutos. 7 años de separación, de dolor, de incertidumbre, habían terminado. Ahora, por fin, estaban juntos. Y nada ni nadie podría separarlos otra vez. Meses después, Alejandro y Sofía se instalaron en su hogar. El proceso legal fue largo, pero con las pruebas en su contra, Monteverde terminó en prisión. Sofía ahora tenía el apellido Arismendi. Ahora tenía un padre que la amaba. Ahora tenía un hogar. Y Alejandro, por primera vez en 7 años, sentía que su vida estaba completa. Una tarde, mientras estaban en el jardín,
Sofía miró a su padre y sonrió. Papá, ¿podemos hacer panqueques? Alejandro rió y besó su frente. Los que tú quieras, mi amor. Sofía sonrió con felicidad y lo abrazó con fuerza. Te quiero, papá. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de calidez. Yo te quiero más, mi pequeña Valeria. Y por primera vez en años, supo que todo estaría bien. Porque el amor siempre encuentra el camino de vuelta. Y esta vez, nunca más se perderían. Fin.